Excelente. Muchas gracias, Arturo. Thank you, Arturo. Praise God. It's good to be here this morning. Bueno, alabado sea Dios. Es muy bueno estar en esta mañana. God is good. Dios es bueno. And it's always good to be together with the people of God and worship Him on Sunday mornings. Y siempre es muy bueno poder estar con el pueblo de Dios, con la familia de Dios, juntos los domingos en la mañana. Amen. Amén. So if you have your Bibles this morning, please turn with me to Genesis chapter 26. Si tienen sus Biblias en esta mañana, si nos acompañan a Génesis capítulo 26. And as you're turning there, we'll be reading today verses 1 through 14. Vamos a estar leyendo en esta mañana del versículo 1 al versículo 14. Genesis 26, 1 through 14. Génesis 26 del 1 al 14. Let's pray that the Lord will prepare our hearts to receive His word this morning. Y vamos a orar para que el Señor sea quien prepare nuestros corazones para recibir su palabra en esta mañana. Father, we thank you this morning Señor, queremos darte muchísimas gracias en esta mañana that you have given us your word, porque tú nos has dado, Señor, tu palabra. the revelation to us. Señor, la revelación. Lord, we open our hearts, Y, Señor, queremos abrir nuestros corazones. we open our minds, Abrimos nuestras mentes. we open our ears Queremos abrir nuestros oídos to receive what you would speak to us today para recibir lo que tú tienes que hablarnos en este día through your word. a través de tu palabra. We need your word. Señor, necesitamos tu palabra. Lord, we believe that your word can transform our lives. Señor, y nosotros creemos, estamos convencidos de que tu palabra puede transformar nuestras vidas. Speak to us today. Háblanos hoy, Señor, In Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Well, as you're looking that up and as you're getting there to our text this morning, Bueno, mientras que van y nos acompañan a buscar el texto de esta mañana, I would like to ask Dottie to put a picture up on the screen. le voy a pedir a Dari que ponga esta foto en la pantalla. Oh, now there's a couple of things about this photo. Ahora hay un par de cosas acerca de esta foto. I know this is the funny thing now to get a picture of when we look old. Ya sabemos que eso es lo que está de moda ahorita, todo el mundo poniéndose a ver cómo se ve de viejito. Now, the thing that frustrates me about that photo Ahora, lo que a mí me frustra de esta foto en particular is that I look like I'm about 90 and Maria Elena looks like she's only about 60. So yo parezco que tengo 90 años, mientras que mi esposa pareciera que tuviera nada más 60. she doesn't even have any gray hair. Mira, ni siquiera tiene una cana. Es que ven, nos pintamos. Yeah. Ey, María eso Elena. es automático, eso es automático. It's Maria Elena. Yo me lo sigo pintando. But the funny thing, when I see that picture of myself, Pero, ¿sabes? Cuando yo veo esta foto y me veo a mí así, it's amazing to me. I see my father in that es picture. asombroso porque veo a mi papá en esta foto. It just looks just like him. Es igualito. And that's probably what I will look like when I'm that age. Así que sí, es muy probable que yo me parezca a eso cuando tenga esa edad. But I thought that would be a great illustration to start out with this morning Pero pensé que sería muy buena ilustración comenzar con eso en esta mañana for us to kind of get an understanding of what we're going to talk about today. para poder tener un entendimiento de lo que vamos a platicar en este día. The name of the message is Like Father, Like Son. El nombre del mensaje es Como es el Padre, es el Hijo. De tal palo, tal astilla. And most people look like their parents. La mayoría de las personas quizás se parecen a sus padres biológicos And when they get older, they look even more like their parents. y quizás Oftentimes. a medida que crecen o a medida que envejecen se parecen aún más a sus papás. So it's funny for me to think, in 30 years, it's going to be like my dad married to Madi. Así que para mí fue muy gracioso porque es como si fuese que en 30 años es como que mi papá está casado con mi suegra. It's interesting to think of that. Es interesante pensar en eso. But the reality is not only do we physically look like our parents, Pero lo interesante no es que solamente nos parecemos físicamente a nuestros padres, but oftentimes in our life, and I would even argue most of the time, pero frecuentemente, y yo pudiera atreverme a decir incluso la mayoría de las veces, we look and act like them. nos parecemos, pero también actuamos como ellos. And we fall into a lot of the same patterns, whether it be good patterns or bad patterns, that our parents also fell into. Y comenzamos a repetir los mismos patrones, ya sean buenos o malos,
que nuestros padres a través de la vida nos han demostrado. How many of you that are parents here this morning A ver, ¿cuántos de los que están aquí, si ustedes son papás, los que están aquí, papá o mamá, my wife and I are parents, mi esposa y yo somos padres, tenemos hijos, have ever said, I will never, ever at some point in your life said, I will never do that with my kids like my mother did or my father did? no with sé me. cuántos de ustedes han dicho, yo nunca voy a hacer lo que hicieron mis papás con mis hijos. And then suddenly you find yourself saying the exact same words. Pero de repente ves que estás haciendo igualito que como tu papá hacía contigo, tu mamá hacía contigo, lo mismo lo estás haciendo con tus hijos, ¿sí o no? that your father said to you, Lo mismo que tus padres te dijeron, or that your mother said to o lo you, mismo que tu mamá te dijo, and that you said you would never say. y lo mismo que dijiste, yo nunca lo voy a hacer así. You know, that happens to all of us. Y sabes, eso nos pasa a todos nosotros. Or oftentimes in our life, we experience things in our life where we find ourselves acting in certain ways Frecuentemente en nuestras vidas nos vemos a nosotros actuando de cierta manera or making the same mistakes o cometiendo quizás los mismos errores or falling into the same sins o quizás cometiendo los mismos pecados that we saw our parents or experienced our parents falling into. que vimos o que pudimos ver que nuestros padres también cometían. And this has been a part of humanity from the beginning of time. Y sabes, esto ha sido parte de la humanidad desde el comienzo de los tiempos. And we see today in our text and the story we're going to look at today, this is exactly what happened with Isaac. Y esto, en el texto que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que fue exactamente lo que sucedió con Isaac. Isaac fell into the exact same mistake, Isaac cayó en los mismos errores, the exact same sin, los mismos pecados, for the exact same reason, por las mismas razones, under the exact same circumstances bajo las mismas circunstancias, as did his father. así como lo hizo su padre. And so that's what we're going to discuss today, and this has been called different things, Así que esto es lo que nosotros vamos a platicar y esto quizás se ha llamado de distintas maneras. sinful patterns. Quizás algunos lo conocen como patrones pecaminosos. Some of you may know it as generational curses. Algunos lo han conocido como maldiciones generacionales. And I'm not sure that I agree with that title or exactly what that means, but I understand the concept. Ahora, no exactamente quizás esté de acuerdo con ese título, esa manera de llamarlo, pero entiendo cuál es el concepto. But without question, Pero sin duda alguna, it's common knowledge that we are always trying to work against becoming what we've seen others model for us in the past. If it's not. es de un conocimiento común que nosotros modelamos lo que hemos visto a otros hacer en nuestras vidas. So we're going to look at the life of Isaac today. Así que vamos a ver la vida de Isaac en esta mañana. And there's very little about Isaac really in the scriptures. Y de hecho hay muy poquito en las escrituras acerca de Isaac. It's very interesting how important he is Y es muy importante entender lo importante que es él and how much of there's this build up and build up and build up of his birth and how important his birth is as the son of promise. y cómo antes del nacimiento de Isaac la historia se va desarrollando y se va desarrollando, hablando acerca del hijo de la promesa. But then when he's finally born, we only have really 2 chapters about his life. Pero luego, cuando nace Isaac, solamente tenemos 2 capítulos en la Biblia que habla acerca de We Isaac. have 12 or 13 chapters about Abraham, Tenemos como 12 o 13 capítulos que habla acerca de Abraham. around 10 chapters about Jacob, Tenemos 10 capítulos que hablan acerca de Jacob. and around 10 chapters about Joseph. Tenemos incluso también 10 capítulos que hablan acerca de José. But with Isaac, there's only 2 chapters. Pero con Isaac solamente hay 2 capítulos que habla acerca de Isaac. And one of the major incidents in his life happens to be what we're going to look at today. Y uno de los incidentes principales que sucedió en la vida de Isaac precisamente es el pasaje que vamos a ver en esta mañana. So let's take a look at our text this morning, Genesis 26, verses 1 through A 14. ver, vamos a ver entonces este capítulo, este pasaje, Génesis 26, comenzando con el versículo 1 hasta el versículo 14. Now there was a famine in the land besides the former famine that was in the days of Abraham. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham.
And Isaac went to Gerar to Abimelech, king of the Philistines. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. And the Lord appeared to him and said, Do not go down to Egypt, dwell in the land which I shall tell you. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Sojourn in this land, and I will be with you and bless you. For you and your offering I will give all these lands, and I will establish the oath that I swore to Abraham your father. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. I will multiply your offspring as the stars of heaven, and will give you offspring all these lands, and in your offspring all the nations of the earth shall be blessed. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes, and my laws. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. So Isaac settled in Gerar. When the men of the place asked him about his wife, he said, She is my sister. For he feared to say, my wife, thinking lest the men of the place should kill me because of Rebekah. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, Because she was attractive in appearance. pues ella era de hermoso aspecto. When he had been there a long time, Abimelech, king of the Philistines, looked out of a window and saw Isaac laughing with Rebekah, his wife. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. So Abimelech called Isaac and said, Behold, she is your wife. How then could you say, She is my sister? Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Because I thought, lest I die because of her. E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Abimelech said, What is this you have done to us? One of the people might easily have lain with your wife, and you would have brought guilt upon us. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. So Abimelech warned all the people, saying, Whoever touches this man or his wife shall surely be put to death. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. And Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. And the man became rich and gained more and more until he became very wealthy. He had possessions of flocks and herds and many servants, so that the Philistines envied him. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. So today we are going to diagnose the conditions Así que hoy vamos a estar diagnosticando las condiciones of what causes us to fall into old patterns in our lives. de qué es aquello que hace que nosotros caigamos en los mismos patrones una y otra vez en la vida. And we're going to look at also the solution of how to avoid that. Y vamos también a ver un poco acerca de la solución de cómo nosotros podemos evitar esto. The solution of how to avoid falling into the same sinful patterns. La solución de cómo evitar estar cayendo en los patrones pecaminosos. So we're going to look at
3 conditions Vamos a ver 3 condiciones and 2 solutions. y 2 soluciones. The conditions are a familiar pressure. La condición número 1 es una presión familiar. Familiar pressure. Una presión familiar. Number 2, a familiar pattern. La número 2, un patrón familiar. A familiar pattern. Un patrón familiar. And number 3, a desire to protect yourself. Número 3, un deseo de protegerte. We're going to go through Un these. deseo de protegerte. The solutions are pray for God's guidance Las soluciones son ora por la dirección de Dios and trust in God's promise. y confía en las promesas de Dios. And I'll repeat them again as we Y a go down medida through que this. lleguemos allá, las voy a volver a repetir. So the first condition that causes us to continue to fall into those familiar patterns in our lives Así que las condiciones que hacen que nosotros continuemos cayendo en esos patrones pecaminosos en nuestras vidas is a familiar pressure. es esa presión familiar. Verse 1 again says, Now there was a famine in the land besides the former famine that was in the days of Abraham, and Isaac went to Gerar to Abimelech, king of the Philistines. Versículo 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Now, we don't have time to do this now, but I know that several months ago when we were in Genesis chapter 12, Ahorita no tenemos quizás el tiempo para hacer esto, pero hace un tiempo atrás cuando estuvimos viendo Génesis capítulo 12, and you can go back and look at this in your own study time, y ustedes pueden revisar nuevamente ese pasaje en su propio estudio personal, but in Genesis chapter 12, Abraham was in the exact same situation. pero en Génesis capítulo 12, Abraham, que era el papá de Isaac, estaba también en ese tiempo en la misma situación, bajo las mismas circunstancias. The text says there was a famine in the land. Dice en el texto que había una gran hambre en el pueblo, en la tierra. And that was probably 70 or 80 years before this text was written, Y eso fue before aproximadamente this situation happened. 70, 80 años antes que sucediera lo que estamos viendo en este pasaje, cuando fue la gran hambre para Abraham. Exact same situation, Así que la misma situación, exact same problem, el mismo problema, exact same pressure, la misma presión, and both father and son, unfortunately, responded the exact same way. y tanto padre como hijo desafortunadamente respondieron de la misma manera. So the pressure was, there was a famine in the land. Isaac was responsible for his children, for his family, and for hundreds of servants. Así que la situación era, había una gran hambre en la tierra, Isaac era responsable de él, de su familia, pero también de cientos de personas que estaban bajo su cuidado. He had to take care of them. Tenía que cuidarlos, He had to feed él them. tenía que There alimentarlos. was a famine in Canaan. Había una gran hambre en Canaán, There was no food. no había comida. Now, that's pressure. Ahora, esto es presión. I get pretty upset if there's not enough food in the refrigerator for one meal. Por ejemplo, yo me molesto cuando no hay suficiente comida en la refri para una cena, por decir algo. As you can tell, I could live with not eating a meal or two. I Y could si survive. ustedes pueden ver, yo puedo sobrevivir sin comer una o dos comidas, ¿sí o no? But have you ever gotten anxious when I haven't eaten in 5 or 6 hours? Pero alguna vez te ha entrado esa ansiedad, oye, no he comido en 5 o 6 horas. Or maybe you've gone a whole day before. O Maybe you feel quizás- a little anxious because you haven't had anything to eat. O quizás todo un día y dices, empiezas a ponerte ansioso porque no has tenido la oportunidad de comer. Can you imagine the pressure of having hundreds of mouths to feed ¿Pueden imaginarse la presión de tener la responsabilidad de alimentar a cientos de personas? and that's people, probably thousands of sheep and livestock. Y solamente personas. Ahora, eso sin contar quizás miles de ganados o de ovejas que también él tenía. And there's nothing on the ground but dust and dirt. from Y the no famine. había nada en la tierra, simplemente había polvo, no había grama, no había nada, no había pasto para que ellos pudieran comer. The pressure was real. Así que la presión era una presión real. The pressure was something that probably was overwhelming to La Isaac. presión, yo supongo que también Isaac se sentía hasta cierto punto abrumado.
So the first thing that he must have done, as the text tells us, Así que lo primero que nos dice el texto que hizo is he wanted to go to Egypt. es que él quería ir para Egipto. His father went to Egypt De hecho, Abraham, su padre, también en su circunstancia fue a Egipto, back in Genesis chapter 12. allá en Génesis capítulo 12. And the first time that Abraham lied Y la primera vez cuando Abraham mintió, about his wife being his sister diciendo lo mismo, diciendo que su esposa no era su esposa, sino que era su hermana, was in Egypt. él estaba en Egipto. But here in this text, we see God said, don't go to Egypt. Pero ahí ustedes pueden ver que Dios le dice, no vayas a God Egipto. was preventing him trying to step in and prevent him from making the same mistake. Dios estaba tratando de prevenir que Isaac cometiera el mismo error. But he goes to Gerar. Pero él fue a Gerar, Again, another place that his father went a different time in Abraham's life. también otro de los lugares que su papá visitó en otras circunstancias en su vida, a ese país, a In ese lugar. Genesis chapter 20. En Génesis capítulo 20. 20. And Abraham does the same thing Y Abraham hace lo mismo, that he did in Egypt. lo mismo que hizo en Egipto. He goes in and lies to the king and says, my wife, Sarah, she's not my wife, she's my sister. Él va al lugar ese y dice, ¿sabes qué? Sara no es mi mujer, Sara es mi hermana. Abraham does the same thing. Abraham hizo lo mismo. Now we see that when Isaac is in the exact same circumstances, under the exact same pressure, he responds the exact same way and lies and does the same thing. Así his que father vemos aquí did. a Isaac, bajo la misma circunstancia, bajo la misma presión, y repite lo mismo, miente acerca de su esposa. Now, we should ask why. Lo que nosotros debemos hacernos es la pregunta, ¿por qué? Now, Abraham was a little more understandable. Con Abraham quizás uno podía entender un poquito más, At least the first time he made the mistake. por lo menos la primera vez que él cometió el error. He made it twice. Él cometió el error 2 veces. But not only did Isaac have the value of learning from his father making the same mistake twice, Pero no solamente Isaac tenía el valor de haber visto a su papá cometer el error 2 veces, but he also must have had the teaching of his father. pero es posible que también su papá le haya enseñado cómo le pasó en esas circunstancias, las enseñanzas que él tuvo cuando pasó lo que pasó. I mean, I'm sure we know who Abraham was, so I'm sure that he taught his son. Y nosotros conocemos de lo que hemos visto la palabra de Dios quién era Abraham, así que es muy probable que Abraham le enseñó a su hijo, oye, mira lo que me pasó y esto es lo que aprendí. And he told his son, don't make, like all fathers do, don't make the same mistake that I made. Y es muy probable que él le dijo a su hijo, oye, no cometas el mismo error que yo cometí. Yo creo que muchos de nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. Oye, no cometas el mismo error que yo cometí en Every esta father says circunstancia. that, right? Creo que todos los padres dicen eso en algún momento de su Don't, or vida. every mother too, fathers and mothers. Padres y madres, Don't make the same mistake that your dad made, that your mom made. no cometas el mismo error que yo cometí. So we can imagine and we can, I think, guess correctly that he must have told his son. Así "Don't que yo do pienso this." que es algo que pudiéramos atrevernos a decir, sí, es lo más probable, es que Abraham le dijo a Isaac esas palabras. Now we know that because how would Isaac even know to go to Egypt? How would he even know to go to Gerar to the king Abimelech unless Abraham had told him about his experience? Y esto lo sabemos porque si no, ¿cómo él pudo haber ido exactamente a los mismos países o a las mismas ciudades? A Egipto, a Gerar. Well, see, here we have the fundamental problem with just trying to teach our children or even those we're leading Aquí tenemos este problema fundamental cuando estamos tratando de enseñarle a nuestros hijos o también cuando estamos tratando de enseñarles a las personas que nosotros estamos dirigiendo o liderando. just to say alone, live by my example Si solamente le decimos, vive de acuerdo a mi ejemplo and do all the things I did right y haz todo lo que yo hice bien, haz eso and do none of the things I did wrong, y no hagas ninguno de los errores que yo cometí, just saying that alone is not sufficient. pero solamente decir esto no es suficiente. It breaks down somewhere. Porque en algún punto esto no se mantiene.
And here's what we see. Isaac, Y aquí es lo que vemos. Isaac, even though he had the value of his father making the same mistake, aun cuando él tenía el valor de su padre que había cometido el mismo error, even though he had the teaching of his father not aun to make cuando that same él mistake, tenía en las enseñanzas de su padre de no cometer el mismo error, still makes the same mistake. aún así cometió el mismo error. So this is the third time this has happened. Así que ahora estamos viendo, esta es la tercera vez que esto sucedió. And why? It wasn't because Isaac didn't know better. No, he did know better. Y será porque, bueno, Isaac es que pobrecito, él no sabía que eso era un error, ¿no? Él sí sabía que eso era un error. In the moment when they look out and they see, Abimelech looks out the window and he sees Isaac laughing with his wife. Y ahí cuando dice que Abimelech se asomó por la ventana, en inglés dice que él se estaba riendo con la esposa, en español dice él estaba acariciando a Rebeca. And there's kind of a play of words there because the name Isaac means laughter. Y es como un juego de palabras porque el nombre Isaac significa risa. So it's kind of like he looked out the window and saw laughter, laughing with his wife. Así que era como quien dice, él veía risa tras risa tras risa con su esposa. And there was something about the way they were interacting with each other, whether they were touching each other or doing something, laughing in a way and interacting in a way. Y era como quizás algo... Wow, that's even closer to the right. Que quizás algo en eso, porque nuevamente le estaba diciendo a Todd que en inglés la traducción dice que Isaac estaba riéndose con la esposa, y en español, en la versión que leímos, dice que él estaba acariciando a la esposa. Entonces es lo que decía, quizás en la risa, ahí había toques físicos, y por eso podemos ver esas dos connotaciones, tanto en inglés como en español. There was something, and this is my wife for those you might not know. So Y bueno, nada más para que ustedes sepan, ella es mi esposa, y por eso la puedo tocar ahorita. I don't do this with the other translators. No hago esto con los otros traductores, con los otros intérpretes. But something about the way that he was touching and laughing and hey, having a good time. Quizás He era knew ese that's not your tiempo sister, buddy. que se estaban riendo y estaban tocándose y estaban, tú sabes, que a mí me dice que no, hombre, esta no es la hermana de él. No me venga con cuentos. There's only one way that a man and wife act like that, a man and woman act like that, and that's if they're married. Y es solamente una manera, si un hombre y una mujer actúan así, es que tienen que estar casados. And he confronts Isaac. Y entonces Abimelech confronta a Isaac. Why did you do this? Why did you lie to us? ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Por qué nos mentiste? And again, we see that Isaac, under the pressure of fearing that they would kill him, y nuevamente aquí vemos que Isaac, bajo la presión o el temor que él tenía que ellos lo fueran a asesinar o a matar, the pressure causes him to lie, to deceive. la presión hace que él mienta o hace que él engañe. Now, pressure in our lives always produces a response. Ahora, ¿sabías tú que la presión en nuestras vidas siempre hace como consecuencia una respuesta? Siempre da a traer una respuesta. And the question for us is always, will it be a positive response Y la pregunta para nosotros es, ¿será una respuesta positiva or a negative o response? será una respuesta negativa? A healthy response ¿Será una respuesta saludable or a sinful response? o será una respuesta pecaminosa? But the pressure, and it's also called a trigger, is what produces or what is usually causes the atmosphere that can cause sin to happen. Pero la presión, y también se les llama en términos psicológicos los detonantes, son esas cosas que disparan esa respuesta que nosotros podamos tener. The conditions. Las condiciones. I'm caught in traffic. Por ejemplo, estoy allí atrapado en el tráfico en Panamá, In calle 50. en calle 50, And I'm late to a meeting. y estoy tarde para una reunión. It's a familiar pressure. Es una presión familiar. I mean, if you're in Digo, calle 50 at 5 o'clock in Si the estás en afternoon, calle there's going to be 50, traffic. 5 de la tarde, hay tráfico, ¿sí o no? So it's something that's is always going to be
an issue. Así que eso es algo que siempre va a ser un problema. But how do I react? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo voy a Is that reaccionar? a trigger ¿Será que eso va a ser un detonante that triggers familiar patterns? que va a traer como secuencia estos patrones familiares, o sea, una respuesta de un patrón familiar? Certain words that come out of our mouth, Quizás ciertas palabras que saldrán de nuestras bocas, certain sign language that we use with our o hands. quizás ciertas señales que hacemos con nuestras manos. You know, the old, Y aquí en Panamá siempre como and that's when you're using the whole hand. Some people only use one finger. bueno, aquí en Panamá usan casi las manos, pero un par de gente nada más usa un dedo. It's a familiar pattern, Así que estos son patrones familiares a familiar trigger debido a un detonante familiar that produces a familiar pattern of response. que produce un patrón familiar como respuesta. And it's pressure. Y esto es presión. You know, last night I was trying to get this sermon ready, Sabes, anoche yo estaba ahí terminando de preparar las últimas notas en el sermón and there was a lot of things going on. We y había had muchas cosas que estaban sucediendo. a party to go to, and Teníamos una fiesta familiar que teníamos que ir. we had all 4 kids. Last night we only had 4 instead of 5. Anoche teníamos 4 de los 5 niños con And nosotros. And I'm trying Y yo estaba tratando to focus on preparing this message. de enfocarme para terminar de preparar este mensaje. And it was a normal pressure. I have this pressure every Saturday. Y esto es algo normal. Yo tengo siempre esa presión los sábados de que asegurarme que ya todo lo que estudia en la semana esté listo para el domingo. But I started to get frustrated. Pero empecé a frustrarme. And I started to see some of my words that I was saying to the children and some of the things I was feeling. Y empecé a notarlo en mis palabras hacia los niños o en mi mismo cuerpo, los sentimientos que estaba teniendo. That pattern of what I saw when I was growing up, the way my dad would interact with me. El mismo patrón de cuando yo estaba creciendo, que era lo que mi papá hacía conmigo. The familiar pressure Era la presión familiar. produces the familiar pattern. Our La next point. presión familiar produce los patrones familiares. So the next point is the familiar pattern. Entonces, ese es el siguiente punto, los patrones familiares. So the first point is the familiar pressure, El número 1 dijimos que eran las presiones the familiares, triggers in your life o sea, los detonantes en tus vidas that will cause reactions. que causan una reacción. For Isaac and Abraham, it was a famine in the land. Para Abraham y para Isaac era que había gran hambre en la tierra. For other people, it's something different. Para otras personas quizás es algo distinto. Maybe it's sexual temptation that's that Quizás- pressure for you. Quizás es la tentación sexual lo que es esa presión para ti. Maybe it's money problems. Quizás es problemas con el dinero. As soon as there's any type of pressure financially, Quizás en el momento que hay alguna presión financiera, you see yourself tú te ves a ti falling into the old patterns again. nuevamente cayendo en los viejos patrones. Maxing out the credit card or doing things that aren't correct in order to deal with that problem. Quizás usando al máximo la tarjeta de crédito o respondiendo de una manera no saludable ante el problema que estás enfrentando. Maybe it's when you feel disrespected. Quizás es cuando te sientes que las personas no te respetan. You know, it's one of those deals where it's like, hey, I'm a nice person Es como uno de esos asuntos que tú puedes decir, oye, yo soy una buena persona, as long as you don't Pero- disrespect me. yo soy una buena persona hasta que me faltes el respeto. Then you're going to know who I am. Ahí tú vas a ver quién soy yo. Then you're going to know what I really can do. Ahí tú vas a ver lo que yo realmente puedo hacer. You treat me right, Trátame bien, I'll treat you yo right. te trato bien. But if you don't treat me Pero si no me right, tratas bien, you're going to have a problem. tú vas a tener un problema. See, that's a familiar Entonces, ese es problem, como- familiar pressure. Es una presión familiar. Maybe it's feeling impotent, feeling out of control that causes that familiar reaction to come back. Quizás es el sentimiento de impotencia, sentimiento de que no puedes controlar la situación, lo que hace que llegas a nuevamente ese patrón familiar. What is that familiar pressure in your life? Identify that. La pregunta es, ¿cuál es esa presión familiar en tu vida? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que detona tu reacción quizás no saludable? Number 2, La número 2, the familiar pattern. los patrones familiares. We see the same thing here. Isaac falls into the same pattern as his father fell into. Aquí vemos que Isaac
hizo y siguió los mismos patrones que su padre Isaac. And really, if we study the family of Abraham, Y si realmente Which we will nosotros estudiamos la familia de Abraham, que es lo que estamos haciendo de hecho, we see this same pattern running throughout the entire family. vemos los mismos patrones repetirse a través de esta familia. We see that Abraham is the first one to lie and deceive. Vimos que primero Abraham es la persona que miente, que engaña. And he lies to Pharaoh and he lies to Abimelech and deceives them Él le miente a Faraón, le miente a Abimelech, los engaña by telling them that his wife was really his sister. al decirle que su esposa realmente era su hermana. Then we see Isaac do the exact same thing. Luego vemos a Isaac haciendo lo mismo. Then we see Isaac's son Jacob, Y luego vemos al hijo de Isaac, a Jacob, whose very name means deceiver, quien de hecho el nombre Jacob significa engañador, who spent his entire life almost lying and deceiving people. quien pasó casi toda su vida engañando a las personas. And then we see Joseph's brothers lying and deceiving their father and saying he was eaten by a wild beast. Y when they luego threw him in the vemos pit. a los hijos de Jacob, quienes entre los hijos de Jacob era José, y vemos a los hermanos de José mintiendo, ay no, que a José lo mató un león y que no sé qué, mintiéndole al mismo Jacob. Do you see the pattern? ¿Pueden ver el patrón? Do you see fathers or sons doing the same thing they saw fathers doing? ¿Pueden ver a los hijos repitiendo lo mismo que vieron a sus padres hacer? And this is this concept that is often called a generational curse. Y este es el concepto que algunas personas denominan maldición generacional, It's hard to break out of. porque es como difícil de salir o quebrar eso, romper eso. So you have to identify not only the pressure that causes the reaction, Así que no solamente debes tú identificar cuál es la presión que ocasiona la reacción, the triggers, o sea, los detonantes, but you also have to understand that the reaction comes from something deeper. pero también tienes It's que already entender que las reacciones salen de algo más profundo, algo que ya está allí. And we see this all the time. If you look back, look at your history, look at your family tree, Y sabe- examine your history. Esto lo vemos una y otra vez y si ustedes tienen la oportunidad, traten de ver su propio árbol generacional. Traten de ver quiénes eran sus ancestros, quiénes eran sus abuelos, sus padres, sus abuelos, bisabuelos, cómo ellos en X o Y situación, ustedes qué historias conocen de ellos, de cómo habían reaccionado en You'll see those diferentes cosas. commonalities. Y tú vas a ver estas cosas en común. I shared with you my frustration last night in being in a certain situation. Les acabo de compartir la frustración que tuve anoche en esa situación que estaba. And I've struggled my whole life with that exact issue, anger. Y toda mi vida yo he luchado con eso mismo, con el enojo. But you know, my dad was and is a very angry person. Pero ¿sabías tú que mi papá era, quizás es todavía, una persona que se enoja mucho? His father was angry El papá de mi papá era una persona que también era iracunda, and violent. violento. And so you just have this pattern that just keeps repeating itself, Entonces tienes repeating itself. estos patrones como que se repiten una y otra vez. You know, even before I became a Christian, the last thing I ever wanted to do was be angry like my father. Y sabes, aún cuando yo entregué mi vida al Señor, cuando por primera vez, lo último que yo quería hacer era ser iracundo como mi papá. Yo no quería ser iracundo como mi papá. It's not something I want to do, No es algo que yo quiero hacer, but I keep, even now, finding myself falling back in Pero- to those patterns. aún ahorita yo me veo a mí cayendo una y otra vez en estos patrones. So what is that pattern Entonces la pregunta es, ¿cuáles son estos patrones that's been passed down? que se han pasado de generación en So generación? number one, identify the familiar pressure. Entonces, nuevamente, la número 1, identifica las presiones familiares. Number two, identify the familiar pattern. Número 2, identifica cuáles son esos patrones familiares. And number three, identify the desire to protect yourself. La número 3 es identifica esos deseos que tienes de protegerte a ti mismo. You see, at the bottom of almost every sin is a desire for self-interest and self-protection. Porque a lo fondo de lo que es cada pecado está este deseo de nosotros
protegernos a nosotros de nosotros, cuidarnos a nosotros mismos. See, in our own mind, the things that we tell ourselves, the reasons why we do the things we do or react the way we do is because we're the victims. We're protecting ourselves. Y en nuestra mente, nosotros muchas veces decimos, es que yo reaccioné así porque es que yo soy la víctima. Y como soy la víctima, tengo que protegerme. Again, King Abimelech sees Isaac having a good time with Rebecca. Nuevamente, estaba allí Abimelech asomado por la ventana, mirando, viendo a Isaac y a Rebeca, pasando un tiempo bien ameno. Realizes she's really your wife. Ahí dándose cuenta, oye, ella en realidad es tu mujer. And he confronts Isaac. Y él confronta a Isaac. He says, why did you lie to Y me? le dice, ¿por qué me mentiste? Why did you lie to us? ¿Por qué nos mentiste? And Isaac tells him the truth. E Isaac le dijo la verdad. He says, I was afraid that you would kill me. Él dijo, es que yo tenía miedo que tú me mataras. I did what I did because I was trying to protect myself. Hice lo que hice porque estaba tratando de protegerme. I was afraid that if I told you she was my wife, you would kill me so that she could become your wife. Tenía miedo de que si te decía que era mi esposa, me matarías a mí para tú quedarte con mi mujer. And we have the root of almost every sin is our own desire to take care of ourselves, to protect ourselves. Y tenemos esta raíz de casi todo pecado, y es que todo pecado nos lleva a ese deseo de protegernos a nosotros mismos. Now, that in our own minds, that's a justification for our own actions. En nuestra mente, eso es una justificación de nuestras acciones. I got to take care of myself. I got to protect myself. Tengo que cuidarme, tengo que protegerme. And we play the victim. Y empezamos a jugar como la víctima. But the problem with that is, okay? Víctima. Era un buen punto para decirlo. Sorry, it's like a joke that they know. It's about being the victim. We play the victim. Así que empezamos a hacernos la víctima. So oftentimes we are not able to do what we need to do. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que teníamos que hacer o lo que tenemos que hacer. Because we're playing the victim. Ya no puedo decirlo. Porque estamos jugando a la víctima. Y entonces, Okay, so we need to identify what it is that causes us to desire to protect ourselves. Así que nosotros debemos comenzar a identificar qué es aquello que nosotros estamos tratando de hacer para protegernos a nosotros mismos. So what is it ¿Qué es? that is the trigger in your life? ¿Cuáles son esos detonantes en tu vida? Now, the other thing that Isaac was not concerned about at all Ahora, otra de las cosas que Isaac no estaba preocupado para nada was how his behavior era acerca de cómo su comportamiento affected other people. afectaba a otras personas. He was concerned about rescuing his own life. Él sí estaba preocupado acerca de rescatar su propia vida. He was concerned about making sure that he was safe. Él estaba preocupado asegurándose de que él estuviera salvo, But he wasn't concerned at all pero para nada estaba preocupado about what happened to his wife. acerca de qué es lo que le iba a pasar a su esposa. He wasn't concerned at all about what would happen to the child and the seed of his line. Él no estaba como preocupado qué iba a suceder
con la simiente suya, con qué iba a suceder con aquellos que iba a venir más adelante. Remember that Isaac was the beginning of the line of Christ. Si ustedes recuerdan, Isaac fue el comienzo de esa línea de Cristo, que llevaría a Cristo. And it's believed that this whole incident happened before Jacob and Esau were born. Y de hecho se cree que todo este incidente fue antes de que Jacob y Esaú nacieran. And so if one of the people of the Philistines, the king or someone else, Así que si una de las personas de los filisteos o el rey o cualquier otra persona allí would have taken her to be his wife, hubiesen tomado a Rebeca para ser su esposa, the bloodline could have been affected. entonces esa línea generacional por donde vendría Jesucristo iba a ser afectada. But see, Isaac wasn't concerned about that. Pero Isaac, en el momento que él mintió, esto no era lo que le preocupaba a él. He wasn't concerned that if they thought he was her sister, Lo que más le preocupaba a él era que si ellos pensaban which que if you, ella era su hermana, if you think about that, it doesn't solve the problem for her at all. It just solves his problem. si tú piensas en eso no iba a resolver el problema de ella, simplemente iba a resolver el problema de él. If they think she's his sister, they can marry her. Si ellos pensaban que ella era su hermana, ellos se podían casar con ella. They can do whatever they want with her. Y ellos podían hacer lo que les diera la gana con ella. But they wouldn't have to kill him to do it. Pero no tendrían que matarlo a él para hacerlo. So he put his own self-interest above all else. Así que él puso sus intereses personales por encima de cualquier otra cosa. Above his commitment to his wife. Incluso puso sus intereses personales por encima de su compromiso con su esposa. Above protecting his wife. Él puso eso encima de proteger a su And esposa. above the responsibility that he had Y lo hizo incluso por encima de las responsabilidades que él tenía, for producing the line of generations that would come, que era producir esa línea generacional que vendría más adelante, su generación, which had to be from his seed, it couldn't be from another person's seed, que de hecho tenía que ser de la simiente de Isaac y no de otra persona, would eventually produce the Messiah, the debido Savior, a que de allí vendría el Mesías prometido, Christ. Cristo. What is the trigger that causes you to become focused on your own self-protection Así above que, all else? ¿cuál es ese detonante que hace que tú trates de protegerte a ti por encima de cualquier otra cosa? Maybe it's being left out. Quizás es cuando tú sientes que te dejan a ti por fuera de algo. Maybe it's being taken advantage of. Quizás es en el momento que tú sientes que la gente se está aprovechando de ti. Maybe it's not having enough. Quizás es el hecho de no tener suficiente. Maybe being poor. Quizás es ser pobre. Maybe it's being treated unfair. Quizás es que te has sentido, es que no me tratan justamente. Not getting your needs met. O no, mis necesidades no están siendo satisfechas. Not getting what you want. Quizás es el no obtener lo que queremos. All of those things can cause us to switch into a mode Así que todas estas cosas pueden hacer que nosotros cambiemos en un modo where we are acting with self-interest and self-protection en above donde all else. estamos actuando con ese sentido de autoprotección, de un autocuidado por encima de cualquier otra cosa. And it is just this overpowering mode that we can find ourselves in. Y es como que este modo que se apodera incluso de nosotros. El estar en ese estado mental o de estar haciendo las cosas de esa manera. What is it that we need to do differently? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer diferente? You know, here's where I need to challenge. Aquí es donde yo tengo que desafiar. And I always need to step in and do this. Y yo necesito siempre decir esto. Because I think that some people believe that the only thing that I'm talking about Porque yo creo que quizás muchas personas piensan que lo único que yo estoy hablando, and I say there's two different kinds of sins that people fall into. y yo podría decir que hay dos tipos de pecado que la gente cae. There's dirty sins Están los pecados sucios
and clean sins. y los pecados limpios, Dirty sins los pecados and sucios clean sins. y los pecados limpios. So there's some people here that have been Christians for many, many years. Y hay personas aquí, entre los que estamos aquí en esta sala, que han sido cristianos por muchos años. And there may not be obvious things in your life. Y quizás no hay cosas obvias en tu vida. So you may think, well, I don't get angry and I don't blow up and I don't smoke and I don't do drugs and I don't drink alcohol. Quizás tú puedes decir, que yo no me enojo, yo no fumo, yo no hago drogas, yo no hago estas cosas así grandes. And we think, well, this doesn't apply to me. Y podemos decir, este mensaje no se aplica a mí. But the problem is that it applies to all of us. Pero el problema es que este mensaje se aplica a cada uno de nosotros. Maybe if you don't have outward outbursts or outward reactions, or you don't fall into things that seem like really wrong and sinful things. Quizás tú no eres de las personas que explotas o que hablas de una manera que es obvio a las personas que estás haciendo algo malo. The struggle that you have, quizás la lucha que tú tienes, and maybe the pattern you fall into that you've seen from your family of origin, o quizás el patrón que tú te ves que tú caes debido a tu familia, ese patrón familiar, is pride, quizás es el orgullo, self-righteousness. quizás es la autosuficiencia. Maybe in some homes we grew up seeing violence or seeing all kinds of horrible behavior. Quizás en algunos hogares crecimos viendo violencia y un comportamiento terrible. But in other homes we grew up with people that said we would never do what they do. Pero quizás en otros hogares crecimos cuando la gente decía como familia, nosotros nunca vamos a hacer lo que ellos hacen. We would never act like that family over there Nosotros acts. nunca vamos a actuar como esa familia de allá. We would never treat people the way they treat people. Nosotros nunca vamos a tratar a la gente como esa gente trata a la gente. And that's prideful and self-righteous. Y eso es orgullo, eso es autosuficiencia. And it can become a way that we protect ourselves. Y eso también se puede convertir en una manera que nos autoprotegemos. So those are the conditions that cause us to fall back into those same patterns. Así que estas son las condiciones que hacen que nosotros volvamos a caer en estos patrones familiares. Now, as we conclude this morning, we're going to talk about the solution. Y al concluir en esta mañana, permítanme hablarles acerca de la solución. What I really want us to grasp this morning Lo que yo quiero que realmente que nos llevemos en esta mañana is to understand how hopeless this really is. es poder entender qué tan desesperante esto realmente es. Do you see how just being told not to do something Pueden ver cómo simplemente el que tú le digas a alguien no hagas eso isn't sufficient? no es suficiente. See, the commandment, as the Bible calls it, ¿Sabes? El mandamiento, como la Biblia lo llama, isn't enough. no es And this is suficiente. what we have to understand in our own life as we are trying to live life without continually falling into these patterns. Y eso es lo que debemos entender en nuestra vida a medida que vamos en nuestro caminar tratando de no caer en estos patrones una y otra vez. And what we have to understand Y lo que nosotros debemos entender as we are leaders leading others, a medida que somos líderes guiando, dirigiendo a and otros, especially and most importantly as parents, y especialmente como padres. your example ¿Sabes? Tu ejemplo as a leader como líder or as a parent o como padre is not enough. no es suficiente. It's not enough. No es suficiente. It's not enough to say, don't make the same mistakes I made. No es suficiente decirle a alguien, no cometas los mismos errores que yo cometí. Because when you say that, Porque cuando dices eso, it's like a double-edged sword. es como esa espada de dos filos. You're telling them what not to do and also telling them how to do the wrong thing at the same time. Quizás le estás diciendo qué no hacer, pero al mismo le estás diciendo cómo hacerlo. You know, if you tell your children, don't do this because I did this, you're telling them what you did wrong. Quizás cuando le dices a tus hijos, no hagas esto porque esto lo hice yo, quizás le estás diciendo qué fue eso que hiciste You mal. see, that's the problem with the law. Y ahí está, ese es el problema con la ley. And actually, it's not a problem with the law, it's a problem with us as human beings. Y no es el problema de la ley, es el problema de nosotros como seres Paul humanos. said in Romans chapter 7 Pablo dijo en Romanos capítulo 7 that I didn't even know about sin until the law taught que me. yo no sabía acerca
del pecado hasta que la ley me enseñó que era And the pecado. law gave me the desire to sin. Y la ley me dio el deseo de pecar. Now, the problem is not with the law. Paul says the law is perfect. Pero el problema no es con la ley. Pablo dijo, la ley es perfecta. But the problem is with human nature. Pero el problema es con la naturaleza humana. The problem with human nature, where it breaks down, the fundamental issue is our human nature. El problema es la humanidad. El problema es nuestro pecado. When you tell me not to do something, Cuando tú me dices, no hagas eso, which I have to know what not to do, lo cual yo debo saber qué no hacer, the problem is just by knowing it, el problema es que solamente el hecho de saberlo, I have a desire to do it. tengo el deseo entonces de hacerlo. If that wall right there was covered with white paint, Si esa pared estuviese cubierta de pintura blanca, fresh white paint, así fresquita pintura blanca, and there was a sign on the wall that said, don't touch, y si hay una señal que dice no tocar, what would you want to do? Touch it. ¿qué uno quiere hacer? Tocarlo. See, that's the fundamental failure of the law. Así que este es como que dice la falla fundamental de la ley. And that's what we're meant to see in this text, is that Abraham made the mistake. Y eso es lo que nosotros podemos ver de este texto. Abraham había cometido ese error. Abraham taught his son not to do the same thing. Abraham le dijo a su hijo, no hagas lo mismo. Even God said, don't go to Egypt. Incluso Dios le dijo a Isaac, no vayas a Egipto. Gave him a command. Le dio un mandamiento. Isaac didn't go to Egypt, but he went to Gerar and made the same mistake. Isaac no fue a Egipto, fue a Gerar, pero cometió el mismo error. God told Adam and Eve, don't eat the fruit. Dios le dijo a Adán y a Eva, no comas de esa fruta. They ate the fruit. Pero comieron esa We fruta. have to get this. We have to understand Debemos poder nosotros entender esto, that a commandment is not enough. que un mandamiento no es suficiente. To know what to do is not enough. El saber qué no hacer no es suficiente. To know what not to do is not enough. El saber qué cosas no debo hacer no es suficiente. It's like we can't win. Es como que si no pudiésemos ganar. We can't win. No podemos ganar. But see, there is an answer. Pero sí sabes, hay una There is respuesta. a solution. Hay una solución. And the solution for Isaac was not the commandment. Y la solución para Isaac no fue el mandamiento. It was not the good example of his father. Tampoco el buen ejemplo del padre. And it was not the bad example of his Ni father. tampoco fue el mal ejemplo de su padre. But the solution for Isaac Pero la solución para Isaac was not what was outside of him, no era lo que estaba afuera de él, but it was what was inside. pero era qué es lo que estaba adentro de él. You see, Isaac had the seed ¿Sabes? inside of it Isaac tenía esa semilla dentro de él, of the solution. de la solución. And that would be thousands of years later. Y era que miles de años después, A child would be born un niño nacería that came from Isaac, seed, que vino de la simiente de Isaac, who would be the savior quien sería el Salvador of humanity. de la humanidad. His name's Jesus Y Christ. su of nombre Nazareth. es Jesucristo de That is Nazaret. our only solution. Y esa es nuestra única solución. The only way that the patterns will be broken La única manera que el patrón va a ser roto is through trusting the Savior. es confiar en nuestro Salvador. The only way we can be set free from sin, La única manera que nosotros podemos ser libres del pecado, and there's no other way. y no hay otra Maybe you had manera. great parents. Quizás tú tienes excelentes padres, Maybe they never did anything wrong. quizás nunca hicieron nada malo. It's probably unlikely, but No creo que sea así, pero that you know of. que quizás de lo que tú sepas. But that won't be enough Pero no va a ser suficiente, eso no hubiese sido suficiente to save you from sin. para salvarte a ti del pecado. So the law is not enough. Así que la ley no es suficiente, Commandments aren't enough. los mandamientos no son suficientes, Good examples aren't enough. los buenos ejemplos no son Bad suficientes, examples aren't los enough. malos ejemplos no son suficientes. Only being saved by the Savior. Solamente el ser salvos por el Salvador. Now, there are three ways that we can apply that Y hay to tres our maneras que lives podemos aplicarlo en nuestra vida as we end here a this medida de morning. terminar. Number one, Número 1, if you are here this morning si estás aquí en esta mañana and you have never surrendered your life to this Savior that I'm talking about, y tú nunca has rendido tu vida a este Salvador que yo te estoy hablando,
And if you're here, you're part of the human family. You know what I'm talking about. Y si tú estás aquí, tú eres parte de la raza humana, tú sabes de lo que yo te estoy hablando. And maybe you've struggled with the same patterns, or maybe addictions, or maybe struggles in your life. Quizás tú luchas con los mismos patrones, quizás son adicciones en tu vida que estás luchando contra ellas. You can't be good enough. Y no puedes ser lo suficientemente bueno. You do the same thing over and over again, even though you know better. Y te So do ves I. haciendo lo mismo una y otra vez, aun cuando tú quieres hacer lo bueno. No. Estoy yo en el mismo bote. If we live that way, Ahora, si nosotros vivimos de esa manera, why do we keep expecting that some type of formula or some type of form of knowledge is going to be the thing we need to set us free? ¿por qué pensamos que debemos tener una fórmula mágica o un conocimiento mágico para poder salir de esos patrones? You need a savior. Simplemente lo que necesitas You es need to un be salvador rescued. y necesitas ser You rescatado. need to be set free Tú from your necesitas sin ser libre de tus pecados because of what Jesus Christ did on the cross. por lo que Cristo hizo en la cruz. When he died on the cross, Cuando Él murió en la cruz shed his blood y derramó su sangre so that we could be set free. para que nosotros pudiésemos ser libres. That was the promise that God gave. Esa es la promesa que Dios dio. The reason why God preserved Isaac, and the reason why God preserved Jacob, and the reason why God preserved the Israelite nation. La razón por la cual Dios preservó a Isaac, a Jacob y a toda la nación de Israel, Despite all of their sins and mistakes, a pesar de todos sus pecados, a pesar de todos los errores que cometieron, was because one day Jesus Christ of Nazareth would be born, era porque un día Jesucristo de Nazaret nacería would live a perfect life, y viviría una vida perfecta and would solve the problem of achieving the law. y resolvería el problema de poder cumplir la ley al pie de la letra. And then he died on the cross Y luego Él murió en la cruz to shed his blood para derramar su sangre and forgive us of our sins y perdonar nuestros pecados because we broke the law. porque nosotros quebrantamos la ley. He's the answer. Él es la respuesta. It's not a formula. No es una fórmula, It's not a law. no es una ley, It's a person. es una persona, It's him. es Él. If you have not made that decision Y si today, no has tomado esa decisión hasta este punto don't en tu leave vida, here without no te vayas, surrendering your life to your Savior. no te vayas de aquí sin primero rendir tu vida al Salvador. If you are here this morning and you have been a Christian for many years, Ahora, si tú estás aquí en esta mañana y quizás has sido un cristiano por muchos años, and you're struggling with these sinful patterns, pero estás luchando con estos patrones de pecado en tu vida, in all of the things we've mentioned, self-righteousness, y todo lo que hemos hablado, la autosuficiencia, religion, la religión, pride, el orgullo, or addictions o quizás that adicciones nobody knows about, que nadie sabe. sexual addictions, Quizás son adicciones sexuales, addictions with anger. quizás son adicción a la ira. Today is the day. The answer for you is the same. You need a Savior. You need the gospel. Hoy You need Jesus. Es el día y la respuesta es la misma. Es tu Salvador, es ese evangelio. Turn to Him. Cry out to Him. Clama a Cristo, vuélvete a Él, Confess your sin to Him. confiésale tu pecado. Do like Isaac did to Abimelech and confess, yes, I'm doing this because I'm trying to take care of myself. I'm trying to protect myself. Haz lo que Isaac hizo con Abimelech, confesó, es verdad, hice lo incorrecto. No tenía que hacer eso. Confiésale eso al Señor. Stop playing the victim. Y deja de jugar o hacerte la víctima. Stop saying the reason why I act the way I do is because my wife acts the way she acts. Deja de decir, la manera en que yo estoy respondiendo es por lo que hace mi esposa. The reason why I act the way I do is because I don't have a wife. La razón por la que actúo de la manera es porque no tengo I'm esposa. single. Es que soy soltero. Or the reason why I do the things I do is because my children do what they do or my boss does what he does. O la razón por la cual hago esto es porque mis hijos o por mi jefe. Take ownership. No, toma responsabilidad. Aduéñate de tu And problema. turn your self-protection over to the Savior. Y ese sentido de autoprotegerte, dale eso al Señor. And stop trying to take care of Y yourself. deja de tratar de cuidarte a ti mismo. And the last application here this morning is for every one of us because every one of us influences someone else in our lives. Y la última aplicación que es para todos nosotros, porque todos los que estamos aquí, toditos, somos de influencia para alguien más. You see, if you're a parent, Por ejemplo, si tú eres un padre o madre, don't
tell your children, look at me, look at me, look at my example. No nada más le digas a los niños, mírame a mí, mírame a mí, mira mi ejemplo. Tell them to look at Christ. Pero diles, miren a Cristo. Tell them to look at Christ. Diles que miren a Cristo. Do like what Paul said. Paul said, follow me as I follow Christ. Pablo dijo a alguien, sígueme como yo sigo a Cristo. What does that mean? ¿Qué significa Because eso? everybody in that scenario was following one person. Todos en ese escenario están siguiendo a una persona, a Cristo. Teach your children how to seek Jesus. Teach your children how to Enséñale pray. a tus hijos o enséñale a las personas cómo buscar a Cristo, cómo orar, cómo hablar con Él, cómo conectarse con Él. Don't make yourself the primary model in your home. No hagas que tú seas el modelo principal en tu hogar, You're going to blow it. porque tú la vas a regar. Make Jesus the Haz que primary sea model. Jesucristo el modelo principal en tu hogar. And be the one who leads everybody in the home how to follow him. Y sé tú la persona que pueda guiar a los otros en tu casa cómo seguirle a Él. And the great thing about having a Savior who we follow Y lo buenísimo de tener a un Salvador que podemos seguir is that when we make mistakes, es que cuando cometemos un error, he's the one we go to just as much. He's still the one we go to. a Él es a quien nosotros tenemos que recurrir. Because he Igual, forgives us. porque Él nos perdona, Because he washes us clean. porque Él nos limpia. Make sure that your family is seeking Jesus. Asegúrense que su familia o aquellos que ustedes influyen estén buscando a Jesús. Now, I know that not everyone here has kids, but maybe you have disciples. You're discipling people. Maybe you're a leader. You're a missionary. Whatever the case is, there are people who are looking to you for influence. Quizás no todos tienen hijos, pero sí tienen personas en sus vidas que ustedes influyen. Discípulos, personas, sus amigos, diferentes personas que los están viendo a ustedes también. Draw them to their Savior. Lo mismo, hagan que ellos miren al Salvador Teach them how to find Him in the Scriptures. y cómo ellos pueden buscarlo a Él en las Escrituras. Teach them how to pray. Enséñeles a cómo orar Make Him the center. y hagan que Él sea el Of that centro interaction. de esa interacción. Let's pray this morning. as Vamos we a orar end. en esta mañana. Father, we come before you. Señor, queremos venir delante de ti. Lord, we thank you for this word. Gracias por tu palabra. We thank you that you've challenged us with the word. Gracias, Señor, porque tú nos has desafiado con esta palabra. We thank you that you have confronted us with your word. Sabemos que nos has confrontado con tu palabra. We thank you that you've offered us solutions. Y from your gracias, word. Señor, porque has ofrecido una solución. Lord, I pray that you would help us Oramos, Señor, que tú nos ayudes in our personal lives, en nuestras vidas personales, in our marriages, en nuestros matrimonios, in our families, con nuestras familias in our dynamics of leadership, y en las dinámicas de liderazgo, in every area. en cada área, Señor. Help us Ayúdanos to put our ultimate trust a poner nuestra confianza in the one who died for us. en aquel que murió por nosotros. Forgive us, Lord, for looking too much Señores, perdónanos por ver muchas veces at leaders, a los líderes, at parents, a padres, expecting too much y esperar mucho from their examples. de su ejemplo. We thank you, Lord, that it's not enough, Señor, gracias porque sabemos que no es suficiente, but we have a Savior pero tenemos un Salvador who lived a perfect life que vivió una vida perfecta and died a death for our y sins. murió, Señor, dio su vida por nuestros pecados. Lord, I pray that you would help us to apply this word to our lives this week. Señor, ayúdame a aplicar esta palabra en nuestras vidas. Guide us in this process. Guíanos en este proceso. Change our hearts. Cambia nuestros corazones, Change our lives cambia nuestras vidas, so that the name of Jesus para que el nombre de Jesús may be exalted. sea exaltado. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.